Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla, donde hablamos de la actualidad local y la repasamos a través de entrevistas. Y en materia política y económica, pues hoy precisamente nuestra primera invitada, pues le preguntaremos por el tema de la aduana comercial y también pues en cuanto a la gestión del Ingesa en Melilla y de los problemas a nivel sanitario en la ciudad. Esos serán los dos temas que repasaremos con la delegada del Gobierno, Sabrina Mo, pero primero pues le damos la buenas noches y la bienvenida al programa. Muy buenas noches, delegada, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y como siempre un placer. Pues la entrevista irá dirigida pues en dos bloques de temas de actualidad. Por supuesto, vamos a empezar por el tema de la aduana comercial a día de hoy. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué informaciones hay? Ahora pues hablaremos un poquito más concretamente de lo que se ha hecho con el tema de las expediciones y qué es lo que se espera. Bueno, pues un poco lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo. Es importante, siempre contextualizo porque es importante que la ciudadanía conozca desde dónde hemos partido y hacia dónde queremos llegar. Y dónde queremos llegar, lógicamente, es a la plena normalización, y para ello pues ha tenido que establecer un calendario desde la reapertura ya en mayo del año pasado, donde comenzamos con ese tránsito de personas, con restricciones evidentemente. Tenemos todavía en vigor una resolución donde bueno, pues nos dicen qué perfiles son los que ahora mismo y en qué condiciones deben pasar por la frontera, y lógicamente en esta hoja de ruta teníamos un segundo paso que era el tema de la mercancía y la reapertura de la aduana comercial. Venimos de un cierre en 2018 de esta aduana comercial, de la aduana comercial de Melilla, y bueno, pues yo estoy convencida de que cuando había tanto ruido al respecto era porque no se apostaba pudiera hacer lo que está haciendo ahora, que es reabrir, establecer estas relaciones con el país vecino para poder reabrir la aduana comercial, que es donde estamos, en el punto en el que nos encontramos ahora mismo. No solamente reabrir la aduana comercial de Melilla, sino también poner en funcionamiento la de Ceuta. Es un trabajo laborioso, lógicamente es un trabajo de mucho calado y que requiere pues no solamente un esfuerzo a nivel interministerial, sino también una coordinación con el país vecino, y ahora mismo estamos en ese escenario, estamos en el escenario de que ya hemos empezado con estos primeros pasos, con una prueba inicial antes de la reunión de alto nivel y después otra expedición comercial que materializamos más tarde. La primera de ellas, la primera expedición, esta prueba piloto que se realizó, era pues para poder después en esa reunión de alto nivel poner sobre la mesa pues cuáles eran los aspectos que debíamos de ir mejorando para que la aduana comercial empezara a dar sus primeros pasos hacia la plena normalización. Posteriormente hemos materializado otras expediciones comerciales. Estamos hablando de la reapertura de la aduana, pero no solamente hablamos de una aduana regional, sino estamos hablando de una aduana que se enmarca dentro de una frontera española y por lo tanto una frontera europea, y por lo tanto tenemos que tener todo a punto para cumplir todos los estándares, no volver a la situación del 2018, sino seguir avanzando y dando un paso más hacia adelante, modernizar todos los sistemas y por lo tanto convertirlo en una aduana comercial propiamente dicha, y en ese escenario nos encontramos y en ese escenario pues se sigue trabajando. Delegada, ya ha habido dos expediciones, una en enero, otra en febrero. Estamos pues a un poquito más de la mitad del mes de marzo. Quería preguntar cuál es el siguiente paso. ¿Va a haber alguna otra expedición o cuándo se va a abrir definitivamente la aduana comercial con sus respectivas normas y con sus respectivos cambios? Pues en esa gradualidad en la que nos encontramos ahora, dijimos tanto en el tránsito de personas como en el tránsito de mercancías que íbamos a establecer una reapertura de manera gradual, y por lo tanto sí, se van a seguir materializando diferentes expediciones, y por lo tanto bueno, pues tendremos que seguir abordando esta cuestión, no solamente pues como decía antes, a nivel interministerial. Es un trabajo en el que están implicados pues el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Sanidad, es decir, que hay muchísimos ministerios implicados. Es un trabajo importante, de bastante calado, y después, como decía, también estableciendo las buenas relaciones con el país vecino, relaciones pues que el Partido Popular dejó deterioradas, y por lo tanto ahora mismo era necesario pues seguir trabajando en ese marco,
para que al final pues todas las relaciones fronterizas que tengamos con el país vecino repercutan positivamente en pues la ciudadanía melillense y en nuestra ciudad, por supuesto. Y por lo tanto, bueno, sí que se materializarán, se irán materializando diferentes expediciones comerciales. La respuesta es afirmativa, lógicamente. Claro, pero ¿cuántas expediciones siguen haciendo falta? No sé cuáles son actualmente las conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque ha comentado que esto es una cuestión también entre otros ministerios, pero al final José Manuel Álvarez es el que pues da las explicaciones en cuanto al tema de la aduana comercial. ¿Le han dicho cuántas expediciones quedan? ¿Cuándo será? No es que queden expediciones, yo lo expliqué en su momento. Sí que es cierto que era necesaria una primera prueba, después de más de 4 años de cierre de la aduana comercial, era necesario e imprescindible hacer una primera prueba piloto para poner en funcionamiento todos los mecanismos que dejaron de funcionar en 2018. Esa primera prueba ya se materializó y ahora mismo estamos en el siguiente escenario en el que ya pudimos ver cómo se materializaron 2 nuevas expediciones comerciales, intentando pues ver todos los ajustes técnicos que sean necesarios para que la plena normalidad pueda conseguirse en el menor tiempo posible. Lógicamente no es que quede, sino que se sigue avanzando en esta cuestión y se irán materializando las diferentes expediciones comerciales pues cuando llegue el momento. ¿Cuáles fueron esas dificultades técnicas? Porque se comentó también en la segunda expedición pues que se resolvieron algunas de estas dificultades. ¿Cuáles fueron y a día de hoy, a raíz de la segunda expedición, qué hay por mejorar para preparar la aduana comercial? Bueno, pues a día de hoy lo que hicimos fue, como decía, poner en marcha pues los mecanismos. Son pues cuestiones meramente de coordinación, llegan a la frontera, se hace todo el despacho de aduana y en nuestra frontera, ya después se da paso a Marruecos y lógicamente pues tendremos que ver cómo funcionaba tanto nuestro circuito como el circuito marroquí de pues todo el tema documental con respecto a la mercancía y por lo tanto, bueno, pues eso es lo que estuvimos viendo la vez anterior y eso es lo que se está llevando a cabo. Entonces se están mejorando, pues lógicamente se están iniciando, bueno, se iniciaron en su debido momento y se siguen manteniendo todas las comunicaciones para que cuando pasemos mercancía, tanto de Melilla a Marruecos como de Marruecos a Melilla, se haga con todas las garantías documentales y también en el momento en el que pues sea pertinente y oportuno con las garantías sanitarias, que era otra de las cuestiones también que teníamos sobre la mesa. Y en ese escenario estamos ahora mismo trabajando. Yo simplemente, bueno, pues decir que es un trabajo serio, es un trabajo complejo y un trabajo en el que al final hay muchísima gente involucrada para que esto acabe pues de la mejor manera posible, es decir, que redunde positivamente en la ciudadanía y en la ciudad de Melilla y por lo tanto, bueno, pues en este sentido habrá todavía que esperar. Estamos hablando de un escenario de gradualidad y en esa gradualidad pues se irá trabajando. Pero desde el Ministerio no le han comentado en esa gradualidad cuándo va a ser el siguiente paso. Claro. Cuando sea el siguiente paso, pues yo, como he dicho en otras ocasiones, se trasladará a la opinión pública y ya se dará la información pertinente en el momento en el que sea preciso. En cuanto ha mencionado tema documental también, pues esas expediciones también se basan en eso y entiendo también por la tipología de mercancías, entiendo. Entonces, a día de hoy, ¿cómo seguiría el tema? ¿Qué es lo que aún falta por eso? Pues por probar, ¿no? Si se quiere hacer una nueva aduana comercial, si se quiere hacer diferente, entiendo que con respecto a 2018, si se están haciendo expediciones, claro. Claro, ahora mismo ya hemos en esta primera prueba o esta primera fase de expediciones nos hemos decantado por una mercancía muy concreta y lógicamente en el momento en el que se vayan ampliando pues entrarán otros factores, pues por ejemplo el que he dicho anteriormente, el factor sanitario, que ahora mismo al no pasar productos de origen animal ni vegetal, pues ahora mismo no se han tenido que llevar a cabo, pero bueno, en ese escenario también estamos trabajando y por lo tanto sería una de las cuestiones también que deberíamos finalizar para que también por la parte española, lo que estaba comentando, de una zona para poder pasar de inspección, para poder pasar productos de origen animal o no vegetal y por lo tanto, bueno, pues en ese estadio también estamos trabajando.
Delegada, empresarios y comerciantes pues han mostrado su desesperación por esta situación, porque se sabe muy poco sobre la aduana comercial y cómo se va a reabrir y cuándo precisamente se va a reabrir, y también está pues la temática de que Ceuta va a abrir por primera vez esa aduana comercial. Se están haciendo expediciones, pero aquí en Melilla, que ya tuvo esa aduana comercial, pues también se están haciendo expediciones. ¿Hay alguna diferencia o se está haciendo de la misma manera, a pesar de que Melilla pues sí ya contaba con una aduana comercial que se cerró en 2018? A ver, yo entiendo, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, ¿no? Que haya ciertos sectores que puedan tener una cierta desesperación, hay otros que nos trasladan otra opinión diferente, pero bueno, entiendo también que cada uno pueda mostrar, ¿no?, su opinión o su punto de vista o sus diferentes sugerencias con respecto a la aduana comercial, pero lo que está claro es que desde el minuto 1, lógicamente, se ha trabajado de manera conjunta Ceuta y Melilla. Quiero decir, hay un trabajo coordinado, un trabajo de ministerio, un trabajo de gobierno en el que pues ambas ciudades vamos de la mano. Lógicamente, la ciudad de Ceuta pues no tenía aduana comercial, la ciudad de Melilla sí, pero hemos querido poner en marcha esta medida, esta reapertura o apertura en función de la ciudad a la que hagamos referencia, de manera simultánea. Eso también lo dijimos, que se iban a reabrir de manera simultánea, y por lo tanto, bueno, pues también en Ceuta pues estaba puesto a punto pues todas estas cuestiones que eran novedosas para ellos. En Melilla pues las hemos tenido que reactivar, y sobre todo pues lo que estábamos diciendo, con todas las garantías de que la aduana comercial, nosotros queremos tener una garantía que es que al final perdure en el tiempo y que lógicamente no volvamos a tener ningún incidente pues como el que pudimos tener en el 2018. Yo sé que hay muchas personas que llevan tiempo esperando la plena normalización de la frontera. También es lógico tener en cuenta los 2 años de pandemia que han sido muy complicados, ha habido una paralización total y completa, y por lo tanto hemos tenido que volver a iniciarnos en una serie de cuestiones importantes para conseguir el objetivo final, y yo creo que en ese escenario hay que seguir trabajando, hay que seguir incidiendo, y que al final es cierto que hemos tenido, o que hay personas que han tenido paciencia durante un tiempo, pero que confíen en el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno, porque desde luego el objetivo final y último es eso, es la plena normalización, y así lo trasladó el ministro Álvarez. No es que lo esté diciendo yo, también lo ha comentado el ministro Álvarez en numerosas ocasiones, y por lo tanto yo pues también hacer eco de lo que el Ministerio en cada momento está trasladando. También en referencia a esos empresarios y comerciantes, y también pues el resto de la ciudadanía, supongo que sabrá que mañana Coalición por Melilla pues viaja a Madrid y se concentrará, eso es lo que tienen estimado, pues concentrarse en la puerta del Congreso de los Diputados, coincidiendo con esa moción de censura, para seguir exigiendo esa reapertura de la aduana comercial y otras temáticas en cuestión de frontera. Parece ser pues que se va a materializar esta concentración desde delegación del Gobierno y desde el Gobierno central. ¿Se ha hablado de este asunto? ¿Cuál es su valoración en esta cuestión? Hombre, estamos ahora mismo previo a un proceso electoral muy importante, y bueno, pues evidentemente estas cuestiones que tanto le preocupaban, si tanto le preocupaban, pues podrían también haberlas manifestado antes. Casualmente llega ahora a las puertas de unas elecciones, y no es menos cierto que después de que se hayan ido dando pasos en firme, y sobre todo avanzando para que la aduana comercial se reabra. Yo creo que nosotros como Gobierno estamos demostrando que sí tenemos ese fiel y firme compromiso. De hecho, no solamente hablamos de la primera prueba piloto, sino también, bueno, pues de las siguientes expediciones comerciales, como decíamos, de, bueno, pues las siguientes que se irán materializando previamente. Pero bueno, yo me imagino que dentro de la campaña electoral de cada partido, pues será una de las cuestiones que quieran llevar ahora a cabo, y por lo tanto yo simplemente sí que sigo diciendo a la ciudadanía que este Gobierno tiene el firme y el fiel compromiso de seguir trabajando por la ciudadanía melillense, y prueba de ello son todas las actuaciones que se han materializado, y me parece además pues una postura un poco pobre, si me lo permiten, centrarse solamente en
una parte de todo el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno. El tema de la frontera es una parte importante y es una parte más, por supuesto, en la que el Gobierno está incidiendo, pero son otras muchísimas las cuestiones en las que está trabajando el Gobierno de España para que Melilla esté en el mapa con inversiones y con hechos. Y por lo tanto, bueno, pues me parece también importante que además de a la ciudadanía hablarle de estas cuestiones, pues también podamos hablarle, por ejemplo, de que el Gobierno de España ha trabajado y sigue trabajando para una revalorización de las pensiones, que aquí en Melilla son casi 9.000 las personas que se han visto beneficiadas, o por ejemplo las subidas salariales de los empleados públicos, o por ejemplo una información que dimos ayer bastante importante, y es cuánto está invirtiendo el Gobierno en becas y ayudas para el estudio, y eso también me parece importante, necesario, fundamental comentárselo a la ciudadanía, porque parece que solamente estamos centrándonos en una parte cuando estamos abarcando otros muchísimos y diversas cuestiones que además son para beneficio de Melilla y para beneficio de los melillenses, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que todos los partidos tendrían que congratularse de que Melilla esté en el mapa, que esté en el mapa con inversiones y con actuaciones reales y además que están repercutiendo en la ciudadanía. No, por supuesto, desde el Gobierno central se trabaja en diferentes ámbitos, pero claro, la preocupación al final, por ser Melilla, por la situación geográfica, pues evidentemente la preocupación está en la aduana. Yo, para terminar sobre este asunto y pasar a la cuestión sanitaria, quería preguntar si es que, no sé si ha habido algún error de comunicación o algún concepto que no se entendió cuando se dijo pues que en enero, antes de esa reunión de alto nivel entre España y Marruecos, se iba a reabrir la aduana comercial, porque así es como se decía. En cambio, después pues hemos visto que han sido unas expediciones muy concretas. Entonces, bueno, pero desde el Ministerio, o sea, o desde delegación, ¿ha habido algún error de comunicación? ¿Ha habido alguna cuestión que no se entendió o qué es lo que ha pasado? ¿Se ha cambiado la hoja de ruta? No, yo simplemente dos cuestiones. Una por puntualizar, sí que es cierto que porque apuntabas que por ser Melilla el tema de la aduana es algo que preocupa mucho a la ciudadanía, pero yo sí que quiero explicar, quiero decir que sí que es cierto que yo me reúno con muchísimos sectores y hay una parte a la que le preocupa, pero también puedo garantizar, porque así me lo traslada, que hay muchísima parte de la población que viene hablando de otras cuestiones que me parecen de vital importancia, como las que decía. Entonces, por eso sí que es cierto que quizás también eso tengamos que tenerlo en cuenta. Es cierto que la parte de la aduana comercial es importante y se está trabajando sobre ello, pero que no es la única cuestión y que hay a otras muchísimas personas a las que les preocupa, por ejemplo, cómo llegar a final de mes, cómo pagar las facturas de la luz, si van a tener un empleo, si sus hijos van a poder disfrutar de una beca, cómo se van a ver implementadas pues sus pensiones, o si vamos a construir y a poner en funcionamiento el hospital, los centros educativos. Quiero decir, una serie de medidas importantes, como por ejemplo también otra que repercute en la frontera, que es la frontera inteligente y el sistema Entry-ERSI, que además ya se está instalando los diferentes módulos, y por lo tanto son cuestiones importantes y que al final abarca a todo el sector. Y en cuanto al tema de comunicación, lógicamente la delegación de gobierno no es un ente que funcione, ¿no?, de manera autónoma, sino que somos la representación del Gobierno de España en el territorio. Esto es muy importante decirlo, y por lo tanto, cuando nosotros hacemos este tipo de declaraciones marcadas además en todo lo que se ha dicho a nivel ministerial, pues estamos haciéndonos eco de una actuación del Gobierno de España. No es la delegación de gobierno que diga que no, sino que nosotros hacemos un trabajo de equipo, un trabajo conjunto, y se dijo que se iba a reabrir. Evidentemente se cumplió, es el primer paso para la reapertura. Quiero decir, las expediciones. Sí, pero quiero decir que había un cierre total y absoluto de la aduana comercial y se dijo que ya no se iba a abrir nunca más. Entonces, para llegar al objetivo final, que es la plena normalización, es verdad que sí que ha habido ya un primer paso, y a mí me parece importante ponerlo en valor. Es un paso importante. Había una aduana comercial cerrada desde 2018 y nadie, porque también en las diversas reuniones así lo trasladaron, apostaba porque esta aduana comercial se reabriera para un solo tránsito. Y sí que se ha conseguido empezar estas primeras expediciones que al final desembocarán, tal y como se ha dicho ya y se ha anunciado desde el Ministerio, en una plena normalización. Para eso todavía queda algo de tiempo, pero se están dando pasos hacia la consecución de ese objetivo final.
Se ha alargado mucho la entrevista en este asunto, pero no quería dejar de lado, porque esto sí es mucho más de actualidad, pues esa huelga de médicos, pues también la dimisión del que fue el gerente de atención sanitaria. Entonces, claro, aquí está un poco, nos encantaría tener a Omar Jawari para que nos explicase mucho mejor, ya que es el director territorial del Ingesa aquí en Melilla, pero ¿qué ha ocurrido? Porque ya nos comentaron que en la mesa sectorial que tuvieron los sindicatos en Madrid, con el Ingesa en Madrid, le dijeron que es que el motivo era porque, bueno, que no había un motivo como tal, sino que en 3 líneas, dijeron literalmente, presentó su dimisión el que fue el gerente de atención sanitaria. ¿Qué información tiene delegación del Gobierno al respecto y qué ha ocurrido? De lo de la dimisión del gerente, ¿no? Sí, bueno, pues yo ya comenté, es que comenté en su debido momento, porque la información que yo tengo pues es exactamente la misma, que por motivos personales, los cuales desconozco, y evidentemente creo que es el exgerente ya el que debería pues dar las explicaciones pertinentes, habida cuenta de que alega motivos personales, el que debiera dar las explicaciones oportunas. Yo ya he dicho en numerosas ocasiones que es cierto que son puestos bueno, pues de muchísima responsabilidad y de un calado importante, pero bueno, yo tampoco puedo decir algo más porque la información que yo tengo es esa. ¿Y eso se lo comentó Omar Jawari o el propio sí. Y Omar Jawari, ante esto, ya repito que nos gustaría tenerlo para consultarle, pero ¿hay algunas conversaciones en este sentido? ¿Cuál es el siguiente paso también? A ver, yo en el momento en el que esta persona alega esa situación, pues entiendo que al director territorial, pues bueno, pues también le hace llegar lo mismo, y por lo tanto, pues yo no tengo mucho más que añadir. Y en cuanto al personal, porque otro de los temas es el personal del hospital universitario. Ante esto, ¿qué ocurre? Porque también desde los sindicatos se quejaron después de esa mesa sectorial en Madrid, se quejaron de que no les estaban informando de cuál es esa estimación de ese personal para el futuro hospital universitario de Melilla. Hombre, yo el conocimiento que tengo, porque además, bueno, en alguna reunión también abordamos esta cuestión, lógicamente para este 2023 queremos no solamente inaugurar el hospital universitario, que ya está en una fase muy avanzada, sino también en la medida de lo posible ir poniendo y llevando a cabo ya su puesta en marcha, y por lo tanto, lógicamente, pues también, al igual que la aduana comercial, hay que hacerlo de forma gradual, y por lo tanto, pues viendo cuáles son dentro de este protocolo, de este plan director para hacer el traslado de un sitio a otro, pues ver cuáles son las necesidades. Lógicamente, las reuniones en las que he estado presente, pues hablaba de hacer una propuesta real y sobre todo de una propuesta viable para poder contar con el personal necesario para poder poner en funcionamiento el nuevo hospital, el hospital universitario. Además, no sé, parece importante también que tengamos en cuenta que va a ser un hospital puntero con una maquinaria a la vanguardia, y que también puede ser un reclamo para que especialistas que anteriormente no veían atractiva la ciudad de Melilla puedan venir ahora también, habida cuenta de que hablamos de un hospital 9 veces más grande que el hospital actual, y hablamos de una maquinaria y un equipamiento a la vanguardia del país, y por lo tanto, pues eso me imagino que también será un punto a tener en cuenta entre todos los especialistas, para que después Melilla también pueda resultar atractivo a la hora de poder no solamente traer el personal, sino también afianzarlo. Estamos hablando también de un aumento en la cartera de servicios, y estamos hablando sobre todo de un proyecto muy ambicioso, pues que requiere también lógicamente de un personal concreto, cualificado, y de un número de personas más elevado que lo que están prestando servicio ahora mismo en el hospital comarcal, y por lo tanto, pues todo esto es lo que se está viendo ahora, se está estudiando ahora, se está valorando ahora, para que al final podamos tener pues un hospital en funcionamiento pues con los recursos que sean necesarios. Y por lo tanto, bueno, pues no parece lógico que una infraestructura de más de 100 millones de euros al final no vaya a funcionar porque tengamos algún tipo de déficit de estas características, y por lo tanto habrá que trabajar en ese sentido, y habrá que valorar todo lo que sea necesario para que el hospital pues pueda funcionar de la mejor manera posible. Para comenzar ese funcionamiento del hospital universitario, ¿cuál va a ser ese servicio prioritario? Porque se entiende que no funcionará
al comenzar me refiero en su totalidad, ya que es un hospital pues de extensas dimensiones y al final supongo que ha hablado también de gradualidad, entonces ¿hay alguna prioridad también? Y también para ir concretando y finalizando, ¿se ha hablado del futuro del hospital comarcal? Cuando se abra el hospital universitario, los servicios... el futuro, perdón. Sí. El futuro del hospital. El futuro, perdón, del hospital comarcal. Sí, perdón, había entendido el hospital universitario y no lo había llegado a entender del todo. Pues sí, pues hay un plan, evidentemente un plan director para poder hacer ese traslado de un hospital a otro. Habrá un tiempo en el que tengan que estar funcionando los dos a la vez. Yo ahora mismo, bueno, pues tampoco voy a decir más de lo que sé, porque lógicamente pues no sé ahora mismo cuáles son las primeras especialidades, ¿no? O plantas que se van a trasladar. Lo diremos pues cuando ya esté todo cerrado y esté todo ya, bueno, pues como decía, estudiado para que pueda ser una realidad. Y con respecto al tema del hospital comarcal, lo comentamos también en otras ocasiones y está también dentro del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico para la ciudad. Va a haber un grupo de trabajo, se están viendo las diferentes posibilidades y cómo se va a poder utilizar esta dependencia, pues para que al final también pues tengan un rendimiento, y por lo tanto ahora mismo no hay ninguna opción cerrada, sino que se están valorando, barajando varias hipótesis, y en el momento en el que haya una conclusión final y se sepa cuál va a ser el destino o la finalidad del hospital comarcal, pues también se trasladará. No tenemos más tiempo para hablar de este asunto, al final nos hemos quedado cortos en materia sanitaria, pero delegada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Réplica. Un placer, como siempre. Muchas gracias, y también muchísimas gracias a los espectadores. Ahora vamos a pasar a los anuncios muy brevemente, volvemos con La Réplica. Muchas gracias.